¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Soy Luz Helena Ramos y esto es En Directo. Comenzamos. La economía naranja es uno de los conceptos que ha revolucionado el sector creativo. Es una oportunidad para tener en cuenta el talento de otros, también de intercambiar ideas y de dar vida a un producto completamente innovador y lleno de valor intelectual. Tal vez usted, que me está viendo en este momento, ha escuchado este concepto, estos términos de economía naranja o economía creativa. Pues hoy, aquí en Directo, queremos averiguar de qué se trata eso, cómo es que funciona, cuál es su importancia, cuánto ha producido o representa en cifras la economía naranja para nuestro país, por ejemplo. ¿Cuáles son los ejemplos o los casos de emprendimientos, si existen ya, y empresas que han sido formadas con base en la economía naranja, empresas y estos proyectos de éxito? Pues toda esta información la vamos a compartir con todos ustedes para poder entender por qué esto de la economía creativa o economía naranja nos debería interesar a todos y en qué nos puede beneficiar. Ese es precisamente nuestro tema del día aquí en Directo de Canal Capital. Recuerden que ya nuestra línea telefónica está abierta y está esperando por ustedes. Aquí está, véanla aquí. 457-8300, extensión 5225 y 5226 para que comencemos a interactuar desde ya, pero ustedes bien saben que lo pueden hacer también a través de nuestras redes sociales, así que los saludo, Gustavo, buen inicio de semana, buenas tardes. Así es, Luz, feliz tarde, feliz inicio de semana también para nuestros televidentes que están ahí conectados desde hoy, desde el lunes, con la mejor energía, con las baterías recargadas para recibir todos esos temas de interés que les traemos aquí en el Directo de Canal Capital. Pueden participar con nosotros a través de nuestras plataformas digitales, Facebook Live, Periscope y nuestra cuenta de Twitter, @Canal Capital, desde este momento, desde ya. Escribir de una, que ahí voy a estar muy pendiente a esos comentarios, preguntas o experiencias personales que usted quiera compartir con nosotros aquí en nuestro programa. Entonces, Luz, yo me voy a quedar como siempre y como todos los días muy conectado y pendiente a esos comentarios de nuestros televidentes. Dentro de un ratico cortico ya nos vemos a ver qué nos están tuiteando o comentando a través de Facebook Live nuestros televidentes. Bueno, usted ahí muy atento, Gustavo, que en cualquier momento le doy paso para que me diga, bueno, qué está diciendo la gente sobre nuestro tema del día, la economía naranja. ¿Qué es eso de la economía naranja? Y para conversar hoy sobre este interesante tema, nos acompaña Jimena Tapias del Porta. Ella es abogada de la Universidad del Rosario con especialización en Derecho Comparado de la Universidad de París. Es presidenta ejecutiva actualmente de la Unión Colombiana de Empresas Publicitarias desde hace ya 22 años. Esto es la asociación gremial que representa a las agencias de publicidad y de medios en Colombia. Doctora Jimena, gracias por acompañarnos hoy. Luz Helena, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar con todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias a usted por estar compartiendo con nosotros este espacio, un espacio pedagógico para toda la gente, para nuestros televidentes, para que entre todos, en familia, podamos tomar, como siempre lo digo, mejores decisiones. Quiero que comencemos, doctora Jimena, explicándole a la gente por qué esto se llama economía naranja. ¿Desde cuándo estamos hablando de este concepto? Digamos que lo empezamos como a escuchar en la propuesta que hizo el presidente Iván Duque, y desde allí empezó como a impulsarse todo este tema de la economía alternativa, economía naranja o economía creativa. Expliquémosle a la gente de la manera más sencilla qué es esto. Claro que sí, con mucho gusto. La verdad es que es un término de la total autoría del hoy presidente Duque, que hace algunos años, cuando trabajaba en el Banco Interamericano de Desarrollo, junto con otro colombiano, Felipe Huitrago, escribieron un libro sobre la economía creativa y le pusieron el nombre de economía naranja para justamente facilitar el acercamiento de la gente y la apropiación de la gente a esta economía de la que me imagino vamos a hablar ahora con más detenimiento. Se trata entonces, como ocurre con la economía verde, que se refiere siempre a lo medioambiental, de un concepto de comunicación que debe facilitar la comprensión del término y acercar, por lo tanto, este tema, que es obviamente relacionado con la economía, a la gente para hacerlo más cercano, más familiar. Sí, ¿y qué es? ¿Qué es esto de la economía naranja? La economía naranja es entonces el término que se le da a la economía creativa. La economía creativa es realmente una cosa maravillosa, porque si bien es producto del mundo actual, porque tiene un gran componente que se desarrolla a través de las tecnologías, es básicamente la economía que se fundamenta en el talento humano, en la creatividad, en la creación humana, que es la que le da origen pues prácticamente a todo en la vida. Hoy en día los contenidos se fundamenta entonces en un recurso natural renovable, que es el talento, que si uno mira además es un recurso maravilloso porque es limpio, no afecta para nada
el medio ambiente, es totalmente amigable. En América Latina y particularmente en Colombia, el talento es inmenso. Sí. Estamos llenos de talento. Fíjense todas las expresiones artísticas, musicales, de artes escénicas, de artes plásticas, de contenidos. Ustedes son parte de esta industria creativa, esta industria naranja. Es hoy en día la industria de los contenidos, es lo que alimenta las redes de comunicación, es lo que nos permite contemplar la creación humana. Así que realmente es algo que es muy sencillo, es el producto del talento y de la creación del hombre. Digamos que, ¿por qué ese interés de impulsar este tema ahora, digamos, desde hace un par de años? Si es una materia prima que, estamos hablando de la intelectualidad, como usted lo decía, estamos hablando del talento que siempre lo hemos tenido. ¿Por qué no se había hablado de esto antes y comenzaba a trabajar en este sector antes? Yo creo que este es un concepto que está muy asociado con el mundo contemporáneo y con el desarrollo, evidentemente, de las nuevas tecnologías. La creación del hombre se ha venido expresando ahora por nuevas plataformas, por nuevos canales. Es todo el mundo digital que abrió unas posibilidades. Nosotros, que por ejemplo tienen una infraestructura compleja todavía, muchos sitios a donde no llegamos, muchos bienes y productos que no logramos de alguna manera, es mucho más importante, pero adicionalmente a eso, y eso es importante, es que se hizo una promesa. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir básicamente que empezó a haber un interés por determinar qué tanto esta actividad humana tenía un impacto en la economía, o sea, generaba empleo, generaba intercambio de bienes y productos y servicios, y en la medida en que esto se mide, obviamente adquiere un interés distinto. Si quiere, hace algunos años, los espectáculos, un poco expresiones culturales, más bien fuera de un contexto económico. Hoy la realidad es distinta y, por ejemplo, el jueves de esta semana, la alcaldía lanza la cuenta satélite de cultura, la nueva medición, que incluye distintos sectores, porque, por ejemplo, Bogotá es una ciudad absolutamente comprometida también, como el gobierno nacional de este momento, con el tema de la economía creativa. ¿Por qué? Porque tenemos muy buenas posibilidades ahí de lograr cambiar una realidad, de lograr desarrollo, empleo y obviamente prosperidad con, como le decía, un recurso natural renovable limpio que no daña, que no contamina, que no, digamos que es absolutamente fácil, digamos, de gestionar. Bueno, doctora Jimena, ya vamos a seguir hablando porque ya se nos comenzó a mover este tema de la economía naranja y la economía creativa, alternativa, a través de nuestras redes sociales, y tenemos nuestra primera llamada telefónica. Hola José, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Quería preguntarle a la doctora Jimena, pues, si la economía naranja va de la mano con el Fondo Emprender. Con Emprender. Sí, hay una asociación directa de la economía naranja con la innovación en primer lugar, con la disrupción y obviamente con el emprendimiento, en la medida en que hablamos de innovación y transformación. El emprendimiento, que es además una expresión maravillosa, porque es como esa capacidad movida por la curiosidad de buscar transformar, de buscar cambiar, está asociado con esta economía. Es la economía de la creatividad, es la economía de los seres humanos como acudiendo a las ideas para tratar obviamente de transformar su entorno. Sí, doctora Jimena, ¿cómo se llega finalmente, retomando lo que usted nos decía anteriormente, a darse cuenta, digamos, que todo este talento humano que tenemos nosotros aquí en nuestro país tiene finalmente un impacto en la economía del país y que sí es una cosa que puede funcionar, le puede dar muchas cosas al país, obviamente a la gente? Yo diría que el primer gran ejercicio en esta materia lo hizo Naciones Unidas, a través de la agencia especializada en el desarrollo en el comercio, que hizo un estudio mundial y llegó a la conclusión de que si uno sumara la economía creativa del mundo, sería la
como si fuera un país, sería el cuarto país del mundo. Wow. O sea que uno se da cuenta que esto realmente, en la medida en que entendemos el impacto económico que tiene, como decía antes, los empleos que genera, el potencial que tiene para mover la economía y generar desarrollo, cuando también pasamos de un mundo que se regía más por los bienes, por lo tangible, y ahora estamos en un mundo que es más intangible, que aprecia más los servicios, en una economía en la que el 70% de la economía actual se fundamenta en los servicios. Ya no necesitamos tanto la materia, los bienes físicos, pues obviamente el tema le abrió los ojos pues al mundo entero. Y en nuestro país sí hubo un esfuerzo muy importante, yo creo, desde tal vez el momento en que se empezó a negociar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, porque creo que en ese momento el sector productivo colombiano, el que jalona esta economía, la industria del cine, la industria de la publicidad, la industria de los medios, la de los videojuegos, empezaron de alguna manera a construir una agenda estratégica que tiene un objetivo, que es convertir a este país en el referente de la creación de contenidos en español. Colombia está en una posición geoestratégica maravillosa porque es la entrada de este continente. Como le digo, además, el talento colombiano es reconocido en todas partes. Nosotros tenemos creadores en todas partes, diseñadores, creadores de moda, todo el tema de la gastronomía, la publicidad. Es el país que tiene la agencia más innovadora del mundo y la agencia más eficaz del mundo. Y eso a veces nosotros no lo sabemos. ¿Qué pasa ahora? Es que creo que hay como una alineación de astros y eso es muy importante decirlo porque con la llegada del presidente Duque, digamos, al gobierno, hay una decisión de impulsar políticas públicas. Y también creo que hay una maravillosa coincidencia con el compromiso que tiene el alcalde de la ciudad de Bogotá de convertir a esta ciudad en la ciudad creativa de Colombia. De manera que todo se une para generar, además del emprendimiento, de muchos creadores que son personas individuales, pero que en la medida en que están comprometidos con el tema, que están encontrando en el emprendimiento unas posibilidades de desarrollo personal, pues vienen creando un fenómeno realmente muy interesante. La economía creativa es más grande, la nuestra es más grande que el café, es más grande que el café. Y eso es muy impresionante, pensar que ya estamos en esos niveles. Muy bien. Bueno, me voy a redes sociales porque ya se está moviendo nuestro tema en redes. Gustavo, a través de nuestras plataformas digitales, usted está ahí muy pendiente, muy atento, así que lo escuchamos. ¿Qué está diciendo la gente a esta hora sobre nuestro tema del día aquí en directo? Así es, Luz, como siempre, yo aquí muy atento a nuestros televidentes que se conectan a través de nuestras distintas plataformas digitales. Saludos especiales para José Acosta, para Carol Mejía, para Cristian y para Alexandra, que están ahí conectados con el directo de Canal Capital. Nos pedían saludos, bueno, ahí tienen los saludos. Gracias por sintonizarnos y por estar con nosotros todas las noches. Vamos inmediatamente con una pregunta de Camilo que dice, ¿hay fondos o fuentes de financiamiento diferentes a las de Prender? Entonces, doctora, muy buenas noches. ¿Qué le podríamos responder a nuestro televidente en este caso? Sí, creo que justamente el gobierno en estos primeros 100 días, digamos, de gobierno ha anunciado la creación de unos fondos especiales. No me corresponde, obviamente, a mí pues anunciar esto, pero entiendo que están trabajando efectivamente porque se está trabajando igualmente en el desarrollo de la reglamentación de la conocida como Ley Naranja, que establece esa posibilidad, la posibilidad de dar incentivos. Como el compromiso del gobierno sí está muy asociado con este tema, pues entiendo que van a hacer una serie de anuncios relacionados con el tema y esto pues obviamente es una maravillosa noticia. Muy bien. Ok, bueno, también tenemos a Oscar Iván Guerra, que él nos pregunta, ¿hay apoyo económico o préstamos a bajas tasas? Entiendo que sí, entiendo que sí y que va a haber más líneas de crédito en esa materia, bonos especiales, creo que va a haber incentivos económicos también. Entiendo que el gobierno nacional está preparando un paquete importante de medidas en esa materia. Es importante decir que yo no soy funcionaria pública y que obviamente pues tengo la información que tiene el resto de la ciudadanía,
pero sí creo que el compromiso realmente es importante con el tema, así que vendrán esos... Ese es un tema de todas maneras que la gente se interesa mucho Claro. por eso, no va a haber incentivo, porque nosotros tenemos, bien lo sabemos, una riqueza cultural impresionante y entendemos que eso es un tema que a la gente le interesa y le preocupa. Bueno, pero esto no nos van a financiar, esto no vamos a tener algún tipo de ayuda económica, en fin. De todas maneras, la idea, doctora Jimena, con este tema es comenzar a divulgarlo, ¿cierto? A informar a la gente sobre lo que es realmente la economía naranja, la economía creativa, y poco a poco obviamente los diferentes espacios de comunicación, de medios de comunicación, se va a ir hablando de este tema, así que ustedes deberían estar ahí también muy pendientes de todo el desarrollo de esta política pública del presidente Iván Duque. Me voy con Augusto, que lo tengo en la línea. Hola, Augusto. Hola, Luz Elena, buenas noches. Buenas noches, cuéntenos. Gracias, Luz Elena. Mira, para participar en el programa respecto a lo siguiente, nosotros somos una federación de desarrollo microempresarial que propondremos por el impulso del emprendimiento, sobre todo a nivel de los jóvenes de primer empleo y de los microempresarios. Hemos encontrado varias políticas del gobierno, pero no están orientadas hacia este tipo de población, sino más bien a los negocios y a las empresas constituidas. Y resulta que hay mucho emprendedor joven, sobre todo, que no tiene la oportunidad de acceder ni a un emprendimiento propio ni a un apoyo del gobierno. Existe, por ejemplo, para darles un ejemplo, el tema del IPES, el Instituto para la Economía Social, que si ustedes investigan al fondo este tema, el IPES ha destinado una serie de locales y de predios para reubicar vendedores, pero allí lo que se está vendiendo es contrabando y se está vendiendo mercancía china. O sea, no hay un apoyo fuerte hacia el emprendimiento al interior del país, sino una continuidad en las ventas de productos extranjeros, que son productos que nos están llegando al país con el cuento de la apertura económica, pero no están de ninguna manera favoreciendo el emprendimiento colombiano. Entonces, ahí, en cuanto a las políticas públicas del mismo alcalde, debe variarse eso, porque no están haciendo nada, están impulsando productos importados y están dejando de lado el emprendimiento nacional. Hay que volver a los productos de producción nacional, a los textiles de producción nacional, al calzado de producción nacional. De ahí es que salen precisamente las grandes cooperativas de trabajo asociado. Sí, bueno, ahí se nos cortó el final de la intervención del señor Augusto, pero bueno, le agradecemos a Augusto por comunicarse con nosotros aquí en directo de Canal Capital. Bueno, doctora Jimena, usted lo ha dicho, no es, digamos, funcionaria pues del gobierno en este sentido para el manejo de estos temas, pero sería bueno, de acuerdo a la experiencia que usted tiene, la preocupación, responderlo, decirle algo al señor Augusto con respecto a su preocupación hacia dónde va realmente dirigida esta política, para darle un poco también de tranquilidad a la gente, un poco de claridad por lo menos. Yo creo que hay dos temas distintos. Un tema que tiene que ver con el emprendimiento y el apoyo del emprendimiento a los jóvenes. Y creo que sí hay programas, por ejemplo, mencionaría los de la Cámara de Comercio de Bogotá, que viene haciendo un esfuerzo y dedicando unos recursos muy importantes justamente a la formación, a la capacitación, para efectos del emprendimiento. Usted sabe que el emprendimiento es muy importante en la medida en que también sea sostenible en el tiempo, ¿no? Que sean proyectos que puedan sobrevivir en el tiempo. Creo que sí hay, evidentemente, pues líneas de crédito, programas importantes. Menciono ese tema de la Cámara de Comercio de Bogotá porque creo que han venido haciendo realmente una labor muy importante, y seguramente vendrán en estos planes de gobierno pues también líneas de crédito dirigidas hacia ese punto. Ahora, nosotros estamos hablando aquí, digamos, no hay que confundir los servicios culturales, los productos culturales, con otro tipo de productos. Nosotros desde el sector privado venimos insistiendo mucho en que nosotros no queremos ser un país de maquila creativa.
A nosotros no nos interesa, sobre todo, porque eso, por ejemplo, pasó con los textiles, o ha pasado en el mundo con los textiles, que convertirnos en una especie de maquila creativa, o sea, que, por ejemplo, la producción se haga en Colombia, porque el gran problema que tiene la maquila es que cuando los interesados encuentran un sitio en donde se hace más barata, se van. Nosotros queremos vender es el talento colombiano, el talento de los colombianos. Es esa forma especial que los colombianos tenemos de enfrentar el mundo, de generar contenidos. ¿Por qué nuestra música nos distingue? ¿Por qué nuestra literatura nos distingue? ¿Por qué las artes plásticas o las artes escénicas? ¿Por qué la publicidad colombiana es distinta? O el diseño. Entonces, realmente creo que es importante que sepan que hoy en día el talento y la creatividad en Colombia se valoran. Se valoran y que hay una decisión del Estado acompañada por el sector productivo de fortalecer esta labor, esta actividad creativa. Y tenemos protecciones que están establecidas, por ejemplo, en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que permiten cuotas de generación de contenidos colombianos. Porque si nosotros generamos efectivamente contenidos colombianos, podemos también exportar contenidos colombianos. Lo cual no quiere decir proteccionismo, porque estamos en un mundo globalizado y es importante este flujo de contenidos en ambos sentidos. Así que creo que si uno entiende realmente qué es lo que estamos haciendo, vamos a ver que efectivamente queremos producir adentro para consumir contenidos en Colombia, pero también para que nuestros contenidos salgan e inunden los medios y canales de otras. Esa tiene que ser una meta, ¿no? Que lleguemos a no sé cuántos países, pero que podamos exportar nuestro talento. Vuelvo con usted, Gustavo. ¿Tiene más comentarios, más preguntas? Así es, Luz, estamos moviendo bastante nuestras plataformas digitales. Tenemos un comentario de José Javier Portacio. Él dice: la economía naranja impulsa en gran medida el crecimiento económico del país, pues fortalece el emprendimiento desde una perspectiva innovadora, tomando las bases de sostenibilidad y aplicación de habilidades. Ahora, con el apoyo del CEN y la implementación de la cuarta revolución industrial, Colombia se encaminará hacia la senda de la prosperidad. Ese es el comentario de José Portacio, hasta ahora aquí en directo de Canal Capital. Gracias por participar con nosotros y por estar ahí conectado. También tenemos una pregunta de Carol Mejía. Ella dice: ¿qué estrategias hay para implementar la economía naranja? Bueno, entonces, Jimena, ¿qué le podríamos decir a Carol? ¿Qué estrategias hay? ¿Cómo pueden implementar esta economía? Estamos trabajando, digamos, desde la perspectiva de un grupo que lidera el tema, básicamente, pero no quiere decir que sea excluyente. Estamos trabajando en 3 grandes líneas. La primera, en una línea, digamos, de políticas públicas. Una economía como la que pretendemos tener en materia creativa requiere de decisiones de política pública. Todo este tema, por ejemplo, relacionado con incentivos, con la necesidad de que haya un doliente en el Estado colombiano. Si es tan importante para nosotros, pues son temas que se están trabajando con el gobierno nacional, se venían trabajando con el Congreso y creo que pues hoy tenemos un interlocutor muy importante tanto desde la perspectiva del gobierno nacional como del gobierno local. Pero entonces, políticas públicas. En segundo lugar, es un tema de fortalecimiento empresarial. Tiene que ver con muchos temas. Tiene que ver, por ejemplo, con el SENA, con quien estamos trabajando, digamos, de la mano, otra vez, sector público y sector privado, para que la formación y la capacitación de profesionales y de técnicos en Colombia esté asociada con las necesidades del sector. Este es un sector que se basa mucho en la tecnología. Así que aquí, por ejemplo, detrás de cámaras están unas personas que están manejando las cámaras, que hacen la iluminación, que manejan el sonido, que son importantísimas para esta economía naranja. Así que tenemos cada vez que fortalecer más el recurso humano, el talento humano también, de manera que podamos ofrecer unos servicios de alta, digamos, de alta complejidad y de manera excelente. Y finalmente estamos apoyando también todo el proceso, digamos, de producción y comercialización, en el sentido de que
es muy importante que no solamente se haga un buen producto, o bien o servicio creativo, sino que sepamos venderlo. El gran problema que tenemos nosotros es que negociamos muy mal la creatividad. La creatividad no se valora, las ideas tienen tendencia a robarse o a remunerarse mal. En muchas ocasiones, y lamentablemente, las personas, los creadores, confunden sus derechos con su remuneración. Entonces, cuando contratan, por ejemplo, con empresas norteamericanas que tienen un derecho distinto, no necesariamente protegen bien sus Terminamos regalando nuestro trabajo, un poco, de alguna manera. Claro. Sobre todo la autoría que es muy importante. Entonces, trabajamos mucho en esa parte también, en capacitar en la importancia de la propiedad intelectual, en que sintamos orgullo de poder decir que creamos cosas, que somos creadores colombianos. Bueno, los países de América Latina tienen sin duda mucho que aportar al mundo, que se va a quedar sorprendido cuando conozcan nuestra riqueza y nuestra herencia cultural. Tenemos que irnos a la pausa, pero antes el dato. Y aquí está nuestro dato del día. Las industrias creativas emplean a casi 29.5 millones de personas en todo el mundo y generan ingresos por más de 2.25 billones de dólares al año. Esto es un dato que nos entrega el Banco Interamericano de Desarrollo BID. Pausa y ya regresamos. Regresa toda la actualidad del Cabildo Distrital a Canal Capital. Consejo al Día, en su nuevo horario, lunes, miércoles y viernes a las 9 de la mañana. Con repetición martes, jueves y viernes a las 7:20 de la noche. Solo por Canal Capital. La Comisión Nacional del Servicio Civil ha creado SIMO, una herramienta digital que te permite registrar la información de tu hoja de vida y participar en las convocatorias de empleo público por mérito. Crea tu perfil en www.cnsc.gov.co, enlace SIMO. Comisión Nacional del Servicio Civil, convocamos a los mejores de Colombia. Igualdad, mérito y oportunidad. Comisión Nacional del Servicio Civil. Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Hoy, 24 de septiembre, venera la Iglesia a María bajo la advocación de Nuestra Señora de las Mercedes. A ella se la honra como madre y liberadora de los presos. A ella la invocaban como protectora de los cautivos de los piratas desde hace siglos, y ahora como la madre, la esperanza de los detenidos en las cárceles. Ellos son nuestros hermanos. En algún momento se equivocaron y actuaron de mala manera, y han pagado su culpa con privación de la libertad. Pero todos pueden recibir el perdón de Dios, la comprensión de la sociedad y la invitación a recomenzar una vida nueva. Los esperamos de corazón, hermanos detenidos. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. Muy bien, 7 en punto de la noche. ¿Qué es la economía naranja? Transformando ideas creativas en nuevas fuentes de ingreso. Porque este grupo de actividades está comenzando a crecer y a consolidarse como una nueva forma de emprendimiento. De eso estamos hablando hoy aquí en directo de Canal Capital. Me voy inmediatamente y muy rápidamente con Gustavo. Gustavo, más preguntas y más opiniones, comentarios. Está moviendo el tema, ¿cierto? Así es, Luz, está moviendo bastante. Vidal García nos dice, por favor, que nos saludemos. Saludos para Vidal García, aquí en directo de Canal Capital. Y tenemos a Abel Jiménez, que él dice, ¿la economía naranja también se traduce en gastos públicos? Entonces, Jimena, ¿la economía naranja también se traduce en gastos públicos? ¿Qué le podríamos responder a nuestro televidente? Sí, yo creo que pues, en cualquier expresión de la economía, pues obviamente hay gasto público. El Estado colombiano tiene y viene haciendo importantes, digamos, inversiones en el tema de la economía naranja. Obviamente hay funcionarios asociados con el tema, obviamente todo lo que tiene que ver con emprendimiento y posibles normas asociadas con créditos van a generar unos gastos para el erario.
Pero es que en el mundo de las ideas, en la medida en que estos creadores logren sacar adelante sus contenidos, sus obras de cualquier índole, pues eso también va a generar una compensación a esos egresos, y yo creo que hay un compromiso real del Estado en impulsarlos. Tú dices ahora obras de cualquier índole, y te pregunto cuáles son precisamente esas actividades económicas que hacen parte de este sector del que nosotros estamos hablando, sobre todo para la gente que ahorita nos está viendo, que dice, bueno, yo sí tengo mi propio emprendimiento, pero ¿será que sí hago parte de esta economía naranja o no entro ahí? Son básicamente las creaciones humanas que se fundamentan en el derecho de un autor, y que se traducen en una obra. O sea, las ideas no son protegibles. Las ideas no son protegibles, deben traducirse en una obra. Entonces, si miramos, por ejemplo, tenemos fuera del patrimonio inmaterial, que es obviamente una realidad propia de todas y cada uno de los países del mundo, pues tenemos una serie de actividades que cumplen con estos principios. Obviamente tenemos las artes escénicas, las artes plásticas, tenemos todo lo relacionado con el diseño, con la arquitectura, y uno lo va entendiendo muy fácil. Es el diseño arquitectónico, es el diseño de modas, todo esto es industria creativa. La generación de contenidos, el cine, las películas de cine, todo lo audiovisual, los videojuegos, los contenidos publicitarios, todas estas son obras que podemos ver, digamos, que son tangibles, que son la creación de un ser humano y se fundamentan entonces en una protección como autor. Se les reconoce una autoría. Bien, acá tengo una pregunta de un televidente. Dice, en las industrias creativas hay muchas firmas pequeñas que emplean a pocas personas y son como muy volátiles. Es decir, así como se crean, desaparecen. ¿Eso sí es cierto? Sí, yo mencionaba hace un momento que es muy importante en el emprendimiento hacerlo sostenible. Estas son industrias que, como se fundamentan tanto en la propiedad intelectual, están muy asociadas con la legalidad. Por lo tanto, hay que hacer un esfuerzo más allá de tener una idea, y es que hay que volverla realidad y hacerla sostenible en el tiempo. Y por eso, por ejemplo, la Cámara de Comercio ayuda mucho en este proceso de capacitación, de enseñar cómo esas iniciativas, muchas veces personales, logran convertirse en algo que realmente sea realizable en el tiempo. Y has tocado un tema muy importante, y es la Cámara de Comercio, porque la gente que ahorita seguramente nos está viendo, que está conectado con nosotros a través de redes sociales, de nuestra señal en vivo y también a través de nuestra señal abierta aquí por televisión, se preguntará, bueno, ¿yo cómo hago, digamos, para involucrarme a toda esta economía naranja? ¿Yo cómo hago para poder involucrarme a estos tres ejes de trabajo que tú nos mencionaste hace un momento? ¿Yo cómo hago para capacitarme, para informarme, para formarme de todo este proyecto que se tiene, que se está ya implementando? ¿Qué tiene que hacer la gente, Jimena? Pues yo pienso que hay distintas entidades a las que se puede acercar. Obviamente está el sector público, las secretarías, digamos, del tema competentes en las distintas ciudades, pero pues particularmente en Bogotá. Obviamente entidades del Estado, digamos, del Gobierno Nacional. Y yo creo que en Bogotá juega un papel muy importante pues la Cámara de Comercio, porque la Cámara de Comercio es la organización, obviamente, de los empresarios y de los emprendedores, que a través de un clúster que funciona desde la Cámara, pues viene impulsando este plan estratégico. Y como les decía, uno de los aspectos importantes es capacitación, es formación. Por lo tanto, creo que básicamente es importante ir a la Cámara, es buscar en la Cámara asesoría para el emprendimiento. En la Cámara hay una universidad, hay un acuerdo con el SENA. Yo creo que es básicamente buscar la información que está canalizada allá. ¿Qué países, Jimena, llevan como la delantera en todo este tema de desarrollo de la economía creativa a nivel mundial y aquí en Latinoamérica? ¿Quiénes están ahí como adelante? Hay países, digamos, reconocidos mundialmente por el tema. Yo obviamente mencionaría a los ingleses. Los ingleses han sido siempre pues, muy importantes en el tema de la economía creativa.
Sin duda los alemanes y los franceses. En los Estados Unidos tienen una aproximación un poco distinta, pero pues obviamente son muy, muy importantes porque ellos hablan más de la industria del entretenimiento y del ocio. La gran diferencia entre los europeos y los americanos, estas dos corrientes, es que para los europeos las industrias creativas tienen un impacto muy importante desde el punto de vista cultural. Son parte de las industrias culturales. ¿Y qué quiere decir eso? Es que como estas son unas industrias que se fundamentan en la creación, pero que generan de alguna manera un diálogo con otros, determinan comportamientos, mandan mensajes, digamos que impactan la forma de ser y de pensar de los seres humanos. Uno lo mira a través del diseño, de los contenidos, de televisión, de los contenidos audiovisuales, de las obras escénicas. Obviamente hay mensajes, hay una transmisión de unos determinados valores sociales. Entonces, para los países de origen latino, obviamente estas industrias tienen un componente cultural y por eso son industrias culturales. Para los norteamericanos, más de un corte anglosajón, es una industria del entretenimiento, de administración del ocio, y por lo tanto la aproximación es un poco distinta. Muy bien, vuelvo con usted, Gustavo. Así es, Luz, tenemos un comentario de Rodrigo Espinosa a través de nuestra transmisión en vivo de Facebook Live que dice: es generar una industria creativa que genera ingresos y eso da tributos. Muchas gracias a Rodrigo por participar de nuestro tema del día aquí en directo de Canal Capital. Inmediatamente nos vamos con Angélica Ortiz, que ya nos pregunta cómo van a apoyar a los artesanos creadores y multiplicadores de las tradiciones. Bueno, doctora, ¿qué le podríamos decir en este caso a Angélica? Pues mire, la artesanía es por definición, obviamente, parte de estas industrias culturales y creativas. Entiendo que existen unas fuentes importantes de promoción de toda esta parte artesanal. Creo que hace mucho tiempo Colombia viene haciendo un esfuerzo muy, muy importante a través de Artesanías de Colombia, que viene cada vez también más perfeccionándose, de alguna manera generando ya un concepto más universal, de manera que no solamente sea una expresión específica local, sino que tenga un impacto, digamos, desde el punto de vista global, que sean bienes que se pueden de alguna manera consumir en otras partes del mundo. Los esfuerzos que se han hecho por generar emprendimiento, por generar sostenibilidad en todo el tema del arte, digamos, de los artesanos colombianos, por ayudarlos a perfeccionar el diseño y por acompañarlos en la comercialización, creo que ha sido realmente pues de admirar. Bueno, doctora Jimena, tengo una pregunta acá. Nos preguntan cuáles son las industrias de la economía naranja que más podrían aportar a las exportaciones. Eso que usted nos decía, la idea y creemos que la meta obviamente es poder exportar mejor dicho, al mayor número de países posible nuestro talento y esto es nuestra riqueza cultural, ¿cierto? ¿Cuáles serían como esos sectores que más han ido creciendo y que usted considera que son como el boom o podrían ser el boom afuera? Pues fíjese usted que según datos de la Cámara de Comercio de Bogotá justamente, el sector que mayormente jalona la economía de la ciudad dentro de las industrias creativas es la de la publicidad. Okay. Que es, digamos, la industria que yo represento. La industria de la publicidad además jalona el cine, porque fíjense que en el fondo esto es una industria de contenidos y unos jalonan nosotros. Esta es una cadena productiva. O sea, creo que tenemos también una gran posibilidad por la forma en que esto está creciendo en la creación de videojuegos. En los contenidos audiovisuales como estos, las series colombianas, en fin, este tipo de contenidos. Aplicaciones móviles. Las aplicaciones móviles. Hay, por ejemplo, un esfuerzo muy grande de Mintic para promover esta generación de aplicaciones. Así que en esa parte creo que hay un potencial impresionante que está jalonando. Y que tiene todo el reconocimiento a nivel internacional.
Muy bien, tenemos que irnos a una segunda pausa. Hoy estamos hablando de economía naranja. ¿Qué es eso de la economía naranja? Creemos que ya algo les ha quedado, algún concepto ahí en la cabeza de lo que es economía naranja o economía creativa, ¿cierto? Nos vamos a una segunda pausa y ya volvemos. Vive en primera fila la fase distrital Supérate de tenis de campo. Este martes, miércoles y jueves y el sábado 29 de septiembre a las 2 de la tarde. El deporte en la capital colombiana se ve y se vive en Ojo al Deporte de Canal Capital. Bueno, pues tan chistoso, ¿saben? Bienvenidos a La Vocera del Televidente. ¿Vocera del Televidente? ¿Y ese programa qué es? ¿No sabe qué es La Vocera de Canal Capital? No, ¿y usted qué hace acá? Yo soy la vocera de Canal Capital y estoy aquí precisamente para garantizar el derecho que tiene la audiencia de opinar sobre la programación de Canal Capital. ¿Y qué toca hacer para participar? Es muy fácil, solamente hay que escribir a este correo electrónico y listo. Pues entonces voy a escribir inmediatamente. No se pierda La Vocera del Televidente, de lunes a viernes a las 12:55 de la tarde, por Canal Capital. En Opina Bogotá, usted encuentra el análisis, la opinión, el debate y las mejores entrevistas. Los esperamos en Opina Bogotá. Todos los lunes, martes, miércoles y jueves. A las 8:30 de la noche. Bogotá y su gente se ven por Canal Capital. Me llamo Jenny Paola Varela. Soy una mujer del siglo XXI, un siglo donde las mujeres somos dueñas de nuestro futuro. La economía naranja, ese es el tema que estamos tratando aquí en directo de Canal Capital. Yo les recuerdo a todos los televidentes que se pueden comunicar a través de nuestra línea telefónica. También lo pueden hacer a través de nuestras plataformas digitales. Yo se las recuerdo, Facebook Live, Periscope y nuestra cuenta de Twitter, @Canal Capital. Esto es en tiempo real y desde ya están habilitadas para que haga cualquier pregunta. Nuestra experta ya está disponible a responder cualquier inquietud que usted tenga acerca de nuestro tema del día. Inmediatamente nos vamos a nuestras plataformas digitales, a nuestra transmisión en vivo de Facebook Live, donde Rodrigo Espinosa nos tiene el siguiente comentario. Mirando el siglo XXI, globalizar el talento colombiano con legalidad es convertir a Colombia en un holding de creatividad, innovación y emprendimiento. Darle un giro para aburrir la cultura narco, para proyectar a ser más creativos, que genere valor cultural e identidad colombiana. Muchas gracias a Rodrigo por estar conectados con el directo de Canal Capital. Luz, yo seguiré aquí conectado a nuestras plataformas digitales, esperando sus comentarios de nuestros televidentes. Usted continúe con nuestra invitada. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias. Ahí estamos entonces conectados. 7 de la noche, 15 minutos, seguimos aquí en el directo de Canal Capital. Doctora Jimena, ¿conoce usted algunos casos de emprendimiento, digamos, o empresas que han sido formadas han desarrollado la economía naranja y que hayan tenido éxito? Es decir, que ha funcionado, que... Sí, yo creo que hay muchos. Hace algunos días estaban hablando ya de una que digamos, como rompió los récords, una aplicación colombiana. Creo que hay muchas y hay muchos colombianos trabajando en esos temas. Creo que va a ser cada vez más importante. Creo que en la medida en que esto es un círculo que debe ser virtuoso, en la medida en que incentivemos y creamos en esta economía, vamos a tener cada vez más resultados porque el talento lo tenemos, necesitamos las oportunidades. Y esas ideas colombianas de las que usted habla, que han tenido éxito, ya se están incluso exportando, es decir, sí, claro que sí. ¿Ya están en otros países? Ya están en otros países. A mucho honor, están en muchos países. Qué bueno. Bueno, ¿cuál sería la meta de Colombia, doctora? Siempre decíamos que la idea, lo que se pretende con este proyecto de economía naranja es que obviamente nuestro talento, lo que nosotros somos, lo que sabemos, nuestra música, toda nuestra riqueza se pueda exportar a otros países. ¿Cuál cree usted que es la meta que tiene Colombia
hacia Pues el futuro? yo creo que nosotros debemos tratar de seguir buscando el objetivo de ser los referentes de la creación de los contenidos en español, o sea, que nos reconozcan a nivel mundial por ser la potencia creativa de esta región. Eso desde el punto de vista, digamos, mundial y económico, pero desde el punto de vista interno creo que el gran reto de estas industrias es ojalá lograr, en la medida en que se incentiven y se generalicen y digamos, valoremos cada vez más nuestro talento, que genere una mejor realidad social en Colombia, que nos ayude a luchar contra la inequidad, que le dé más y más oportunidades a la gente, que nos ayude en la medida en que esto se desarrolle, por ejemplo, a tener un menor impacto sobre el medio ambiente, porque esta es una economía limpia. Yo repito mucho eso porque nadie se acuerda que es que el talento es un recurso natural y es renovable y no daña nada. Entonces creo que si en lugar de seguir explotando de pronto bienes y recursos naturales que afectan de alguna manera la tierra en la que vivimos y la que le vamos a dejar a nuestros hijos, pues nos dedicamos a crear cosas que transformen la realidad, pues posiblemente creo que ahí habremos logrado llegar a una meta que realmente valga la pena. ¿Y la meta, por ejemplo, de llegar a cuántos países? ¿Cuál es la idea en ese Pues mire, tema? obviamente Anchas Castilla, yo creo que podríamos soñar con el mundo, creo que tenemos que empezar a ponernos unas metas ciertas. Creo que si logramos serle el referente en primer lugar en América Latina, luego obviamente en el mundo hispano, yo creo que hay en el español, y por eso es también una industria cultural, un potencial inmenso, porque es nuestra forma de... Los idiomas son más que una forma de comunicarse, es una manera de transmitir valores. Así que creo que el segundo punto es el mundo hispano. Nosotros tenemos una forma de comunicarnos, de emocionarnos distinta a los ingleses o a los europeos. Así que creo que podemos ir poniendo metas. Metas a corto plazo. Y precisamente por eso, por cómo somos, que nos quieren mucho y nos aman en el exterior. Gustavo. Esta vez la oportunidad se sigue moviendo el tema, ¿no? Así es, Luz, esta vez la oportunidad para los televidentes que se conectan a través de nuestra cuenta de Twitter, @DorisAma0108. Ella nos pregunta, ¿qué ocurrirá con el sector cultural, que no hace parte de la economía sostenible, como los cantos, museos o investigaciones artísticas? Entonces, Xiomara, respuesta para nuestra televidente a través de nuestra cuenta de Twitter. Interesante pregunta. Pues es que todo eso es lo que tiene que cambiar, eso se va a fortalecer, eso forma parte de esta cadena productiva de la economía naranja. Creo que tenemos que verlo como parte de un proceso, de un encadenamiento, y todo eso va a cambiar. Va a dejar de ser una expresión de un rincón para empezar a ser parte de un flujo, digamos, de talento que se va a apoyar el uno en el otro. Pero como dice ella, hay actividades que no van a quedar comprendidas dentro de la economía naranja. Hay una definición a nivel mundial que es bastante amplia. Yo entiendo que el gobierno nacional que está revisando el tema, que es también parte de organismos como Naciones Unidas, como el BID, como la Convención de UNESCO, pues acoge la definición amplia de la economía como parte de la economía cultural por razón justamente de nuestra vocación latina. Bueno, doctora, ya se nos está, vamos entrando como en la parte ya final de nuestro programa. Tengo acá un comentario, pero quiero conocer su opinión. Dice, el problema es que en nuestros países los temas de propiedad intelectual son bastante laxos, ¿cierto? Como que no se hace lo que se debería hacer. Y eso es un gran desafío, ese sería uno de los desafíos. ¿Usted qué piensa? Que tiene toda la razón. Por eso estamos trabajando en ese tema de manera, digamos, intensa. Porque somos muy blandos ahí en el tema de proteger. Sí, porque la gente desconoce sus derechos, porque la gente cuando negocia sus derechos confunde el derecho con la remuneración y entonces muchas veces termina cediendo cosas que no debería ceder por ganar algo más. Entonces yo sí creo que es importante que sepan que efectivamente ese es uno de los grandes retos que tenemos y que tenemos todos que trabajar en eso. Bueno, doctora Jimena, tienen una cumbre, ya todo está listo para una cumbre que se va a llevar a cabo la primera semana del mes de octubre. ¿En qué consiste? Porque tengo entendido que este va a ser el tema principal. Sí.
Sí, tenemos en Cartagena, la primera semana de octubre, un gran encuentro que bajo el nombre de Más Cartagena convoca a toda la región alrededor de la economía naranja, alrededor de la comunicación, la innovación, la creatividad del mercadeo, en la que más de 80 especialistas del mundo entero, de medios, canales y plataformas, anunciantes, marcas, creatividad, innovación, vienen a compartir sus experiencias con nosotros. Es importante que entendamos qué está pasando en el mundo, hacia dónde va el mundo, los grandes retos que tenemos. Estas son unas industrias que hoy en día, por ejemplo, tienen que enfrentar todo el tema de la data, de la privacidad, de la seguridad, de las noticias falsas, de los desafíos de la inteligencia artificial. Así que en Cartagena nos vamos a encontrar todos los que nos dedicamos a estos temas a entender hacia dónde va el mundo y obviamente a buscar inspiración para lograr hacer nuestro trabajo de manera mejor. Yo le quiero preguntar, es decir, la idea es como compartir también experiencias. ¿Cuál sería como el objetivo de este encuentro? Pues la idea es que haya, en primer lugar, un encuentro, que nos encontremos. Segundo, que aprendamos también de las experiencias de otros, tanto de éxito como de fracaso. En tercer lugar, yo creo que hay una cosa muy importante de estos encuentros y es que tenemos que aprender a trabajar juntos, a entender que somos todos parte de una industria y que no podemos seguir en esfuerzos individuales. Una industria tiene la ventaja de que implica el encadenamiento como de varios eslabones y esta es una cumbre que justamente genera una reflexión sobre ese punto. Y creo que es también la forma en que Colombia asume su liderazgo dentro de la región. Esta es la única cumbre que Latinoamérica tiene sobre estos temas y nos va a acompañar el presidente Duque, que obviamente tiene algo muy importante que contar y una idea también que liderar. Bueno, doctora Jimena, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerla acá en nuestro espacio en directo de Canal Capital. Es necesario que ustedes en casa se involucren en este proyecto, que haga parte de este debate que nosotros hemos iniciado hoy aquí en nuestro programa en directo de Canal Capital y todos nos podamos sumar a estos negocios culturales. Lo digo negocios en el buen sentido de la palabra, estos negocios culturales. Gracias a ustedes, como siempre, por estar conectados con nosotros, por preferirnos a esta hora de la noche. Nos vemos mañana, como siempre, con un tema de muchísimo interés para todos ustedes. Feliz noche.